Hola a todos, como ya saben, nos acercamos a la noche de Halloween o noche de brujas, como también se le llama, y como el Halloween no es Halloween, sino hay un buen susto de por medio, decidí invitar a un súper fan del género de terror, que además da clases en Loyola, y él es nuestro querido maestro Tony. Y antes de platicar con él, quisiera contarles un poquito más sobre su experiencia. El maestro Antonio Flores Ramallo es egresado de la licenciatura en Literatura Latinoamericana de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha publicado diversos cuentos y libros y también no solo da clases en Loyola, sino que es coordinador del Diplomado de Fomento y Activación Lectora de la UADY, que está vinculado con la Universidad de Guadalajara y la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es coordinador de vinculación y proyectos en Rutas Literarias, una asociación civil que en 2017 recibió el Premio Nacional de Fomento a la Lectura por un proyecto llamado Caravana Literaria. Así que sin más preámbulo, les doy la bienvenida a este espacio que yo llamo La Lista de Terror de Tony. Tony, mil gracias otra vez por el tiempo y el espacio. Y bueno, vamos a darle porque el tiempo se acaba y nos trae hoy el miedo, los libros de miedo, las películas de miedo, todo lo que nos... ¿Por qué nos gusta tanto asustarnos, Tony? Cuéntamelo. ¿Por qué nos gusta tanto asustarnos? ¿Por qué incluso pagamos por sentir miedo como al ir a ver una película de terror o entrar a la casa de los sustos? Yo pienso que esto tiene que ver con algo primitivo dentro del ser humano, ¿no? Con una cuestión que está muy ligada a los inicios también de la literatura, sobre todo la parte oral. Si pensamos en los relatos más antiguos, pues tenemos a los mitos y a las leyendas, que en parte los relatos de terror, como se conocen en la actualidad, beben también de ese tipo de literatura. Tú sabes que para aquel tiempo, en el origen de los mitos, pues el ser humano estaba conociendo apenas el mundo, estaba intentando comprender bastante de las cosas que sucedían y habían elementos que simplemente no se podía explicar. Y evidentemente, pues esto le causaba un temor, el temor a lo desconocido. Para tratar de tranquilizarse a sí mismo y al resto de la comunidad, empezaron estos relatos, donde tratamos de darle una explicación a aquello que nos daba miedo, ¿no? Entonces, que si hay un rayo y hay un trueno, vamos a darle una explicación, que hay un personaje, hay un dios allá que se enoja por nuestra conducta y que lo está mandando. Entonces, aquí ya empezamos a plantear un tipo de relatos que parten del miedo a lo desconocido. Y mientras por un lado tratamos de darle una explicación, por otro lado, creo que también el ser humano empieza a detectar esta parte de que el miedo de cierta manera nos fascina. Lo admitamos o no, a las personas en el fondo les gusta ese correr de la adrenalina que agudiza los sentidos y que nos pone la carne de gallina. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que en un mito trato de darle la explicación a algo que sucede y que no entiendo, por otro lado empiezan a surgir también esas historias donde lo que quiero provocar es miedo en el espectador, irme hacia el ámbito sobrenatural, no tanto tratando de darle una explicación, ¿no? Y empiezan a surgir estas historias de miedo que también nos encantan y nos fascinan. ¿Por qué? Porque todos hemos compartido una experiencia de ese tipo. ¿Cuándo podemos decir que se genera la literatura de terror? Mira, yo creo que este es un proceso bastante largo, donde también tenemos que ver el cambio de la oralidad a la parte escrita, ¿no? Con la invención de la imprenta. Entonces, por ahí de la época del Renacimiento, esas leyendas que se contaban, recuerda que diferencia entre mito y leyenda, mito se basa en una pregunta existencial, pero la explicación es totalmente fantástica. La leyenda se basa en un hecho cotidiano o se basa en un hecho histórico y se trata de darle una explicación mitad fantástica, mitad real, ¿no? Pues esa es la diferencia. Bueno, sí. Pasando del mito a las leyendas, llega un momento en el cual pues empiezan como que esas leyendas a encontrar otras características, otras vertientes, se empieza a detectar esa fascinación hacia el miedo y empiezan a delinearse unas leyendas que son más cercanas a lo que hoy conocemos como las leyendas urbanas, aquellas que nos causan miedo dentro de las poblaciones y dentro de las ciudades, sobre todo en el ámbito de la ciudad, y empiezan las historias de fantasmas. Las leyendas se relacionan directamente ahora con las leyendas de fantasmas. Yo pienso en aquellas épocas con los compiladores,
cómo poco a poco van evolucionando al recopilar las leyendas, empiezan de repente a desviarse de su objetivo original y empiezan a recopilar ahora historias de miedo y empiezan a meterle su propia cosecha, ¿no? Ellos le empiezan a inventar para generar todavía un ambiente más tétrico, más lúgubre, más sobrenatural. Ahora, propiamente el género del terror, sabemos que va a surgir como muchas cosas en nuestra sociedad actual a partir del siglo XIX, donde se empiezan a conocer varios de los subgéneros literarios que conocemos hasta la actualidad. Entonces, por ejemplo, alguien que haya trabajado con la leyenda y lo haya llevado a la vertiente del terror, pienso en un Sheridan Le Fanu, que en su momento buscaba leyendas y luego se enfocó específicamente en fantasmas. Okay. Y en esa labor de recopilación empezó a hacerla de escritor de relatos que todavía no eran conocidos propiamente como relatos de terror. También pensemos que pues, conforme avanza el tiempo, cada generación tiene miedos muy diferentes y estos miedos se ven reflejados en la literatura. Otra piedra angular para el surgimiento del terror podría ser, por ejemplo, Mary Shelley con Frankenstein, ¿no? O el moderno Prometeo, que ya nos está hablando de un cierto temor hacia los avances tecnológicos que se pudieran tener, ¿no? Entonces, piensa que es el momento en que se empiezan a generar las máquinas, se empieza a generar la industria. Entonces, esto es muy interesante porque se ve reflejado en la literatura. Y así como Frankenstein puede, por un lado, tomarse como el inicio de la ciencia ficción, de cierta manera, sí, también están los inicios del terror y sobre todo un terror gótico. Hay otras personas que trabajaron durante el siglo XIX, pero nadie como Edgar Allan Poe para sentar las bases de lo que sería el terror de ese momento en adelante, porque a partir de su obra ya podemos ver características que los siguientes autores van a retomar para ya formalmente tener el género de lo que se conoce como el terror. Ok, con Edgar Allan Poe. ¿Y cuáles serían, si pudiéramos definir estas características? ¿Qué es lo que tiene que tener un libro de terror? ¿Qué lo identifica? Ok, mira, para poder escribir un relato de terror, la verdad es que tenemos pues un reto bastante complejo los escritores. ¿Por qué? Porque la primera característica sería esa ambientación tétrica o lúgubre, donde sabes que lo que te está envolviendo es un misterio. Y hay hasta cierto punto un elemento sobrenatural. Sin embargo, también tengo que hacer una diferenciación entre el horror y el terror, que son dos géneros diferentes que suelen confundirse. Que es un error muy común porque, créeme, por ejemplo, en el inglés lo tienen muy bien diferenciado y establecido, horror y terror, que son géneros totalmente diferentes. Y esto viene, por ejemplo, de las traducciones, que muchas de las obras de horror traducidas al español las maltraducen y automáticamente las ubican en el género del terror. Va la explicación. ¿Cuál es la diferencia esencial? Ambas trabajan con el miedo. Ambas tienen una ambientación lúgubre. Ambas pueden trabajar con los finales reveladores sobre todo, ¿no? Ese giro de tuerca al final. Pero la gran diferencia es que en el terror lo que te genera miedo termina por ser un elemento a fin de cuentas humano. Puede ser meramente humano, directo, por ejemplo, los personajes de Edgar Allan Poe, que muchos de ellos eran personajes llevados al borde de la locura, ¿no? Entonces era el temor a esa maldad que se encuentra en el ser humano, a ese, ¿cómo le decía? El ángel diabólico, el ángel... Por ahí hay un concepto que se me escapa, que Edgar Allan Poe manejaba, que era como que decía el ángel maldito, el ángel endemoniado, por ahí había un concepto. Bueno, el caso es que él decía que dentro del ser humano también reside esta capacidad para hacer cosas terribles, como el personaje de El Gato Negro, uno de sus relatos más famosos, ¿no? Donde todas las circunstancias que lo llevan, junto, pues de la mano con el alcohol, lo va a llevar a una explosión de locura. Entonces, te decía, el terror es meramente humano, puede ser un asesino serial, un psicópata, un loco. Y también aquí entran todas esas figuras antropomorfas que parecen tener un elemento sobrenatural, pero siguen siendo esencialmente humanas. Por ejemplo, los vampiros. Ok. Es una combinación, están transformados, pero siguen siendo esencialmente humanos. Los hombres lobo, las momias, incluso los zombies. Los zombies, como los vemos actualmente, que ha habido también una evolución del personaje, pues siguen siendo personas humanas. Los fantasmas.
los fantasmas siguen siendo seres humanos que se siguen presentando una vez que ya ha finalizado su vida, pero siguen atemorizando. Entonces, ese es el terror. Y el horror, por ejemplo, ahí estamos en un ámbito un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque llegamos al ámbito de lo inenarrable o lo inefable, lo que no se puede describir al 100%. Y aquí el más grande experto, Lovecraft. Que Lovecraft, con sus relatos de horror cósmico, te presentaba una serie de dioses, que eran unos dioses monstruosos que se escapaban de nuestra imaginación. Claro, él los describe maravillosamente para que tú te los puedas imaginar, pero aún así en esa descripción llega al punto inefable, llega el momento en el que todos tenemos una concepción diferente de esos dioses porque no se pueden conocer al 100% a través de nuestros sentidos. Claro. Esa es la parte inefable, esta es la parte desconocida. Entonces, por ejemplo, todos tienen una concepción diferente de sus dioses, ni siquiera sus nombres no se pueden pronunciar con el lenguaje humano, sus protagonistas en las historias de Lovecraft llegan al borde de la locura porque ya no saben si lo que presenciaron fue real o no. ¿Por qué? Porque lo que captaron sus sentidos, lo que llegaron a captar con sus sentidos, no fue suficiente para comprender al 100% lo que estaban viendo. Los sentidos no alcanzaban para ello. Entonces, ese es el terror y este es el horror. Okay. El horror, lo que causa miedo, es un elemento totalmente inexplicable que se escapa de nuestra comprensión. Pero bueno, si nos aventamos ya al ruedo y empezamos a leer la literatura de terror, ¿cuáles serían los autores o los libros que más nos recomendarías? Ahora sí que la lista de terror de Tony, que no nos puede faltar en nuestras bibliotecas. Ok, la lista de terror que no puede faltar. Aquí voy a combinar un poquito de terror con horror, porque evidentemente pues están muy ligados. Y los autores suelen trabajar, ¿no? A veces muy de la mano entre estos dos géneros. Mira, es muy difícil recomendarte una obra en específico. ¿Por qué? Porque yo soy más de recomendarte autores que manejan una gama, ¿no? Entonces, para que tengamos un abanico de posibilidades, yo creo que te recomendaría unos autores. Ok. Vamos a recomendarte 5 para que tengan para iniciar. Y por ahí, si nos da tiempo, pues sacamos hasta bonus, ¿no? Dale. Los que no pueden faltar, pues evidentemente el señor que está aquí a mis espaldas, Edgar Allan Poe, ¿no? Que es padre del género del terror, como lo conocemos hoy en día. Entonces, recomendación, narraciones extraordinarias. Los relatos más famosos de Edgar Allan Poe han sido compilados bajo este nombre y se encuentran fácilmente para que tengamos una muestra. Es como el punto de inicio, nuestro punto de partida para adentrarnos hacia el mundo del terror. Edgar Allan Poe es uno de los imperdibles. Okay. De ahí podemos pasar, por ejemplo, a Lovecraft. Te voy a mencionar a los tradicionales y luego te voy a mencionar a algunos que no son tan conocidos, okay, pues, tal vez. Entonces, por ahí tenemos a Lovecraft con el horror cósmico, con todos sus relatos y su ciclo acerca de la mitología de Cthulhu, Tulhu, como quieran pronunciar, porque recuerden que su nombre se supone que el ser humano no puede pronunciar. Ok. Exactamente. O sea, ¿cómo le haces para leer algo que ni siquiera puedes pronunciar? ¿Cómo sucede eso? Eso es precisamente lo padre, porque te digo, te reta. Es una lectura hasta cierto punto que se vuelve refrescante, porque no eres un lector pasivo que todo te lo dan ya hecho, sino que tú tienes que empezar a trabajar de la mano con el autor. Y eso es lo que se vuelve algo fascinante al momento de trabajar con Lovecraft, por ejemplo. Ok, eso está interesante, muy bien. Ok, Lovecraft. ¿Y luego quién otro sería? Pues evidentemente que no se puede escapar de esta lista, Stephen King. Que Stephen King también tiene obras tanto para adultos como para adolescentes, ¿no? Entonces es nada más buscarle, porque a veces pues está un poco estigmatizado y pensamos que todas sus obras son meramente para adultos y punto, nadie más puede adentrarse a ellas. No es cierto. Por ejemplo, tiene libros de relatos cortos que están dedicados para un público más adolescente, por ejemplo, por ahí por la secundaria. Entonces tienen los libros de pesadillas y alucinaciones, que sería solo uno de esos ejemplos. Es una referencia que no podemos evitar hoy en día, le pese a quien le pese, ¿no? Porque de repente lo tildan por no realizar alta literatura. Pero de que el señor es exitoso y de que es leído, lo es. Entonces tiene que ser una referencia. Ok, y bueno, dentro de sus obras libros muy conocidas que pueden encontrar. Recomiendo más las de lo que yo le llamo. Yo recomendaría los que están dentro de lo que yo considero su etapa dorada, porque también después de tanta producción, lo cierto es que algunas fórmulas ya se ven repetidas y se desgastan. Por ejemplo, It, eso,
famosísima la novela, si es así para un público más adulto, obras como El Resplandor, y más recientemente que sacó la continuación, El Doctor Sueño, la continuación del Resplandor, Carrie, por ejemplo. Entonces tenemos esas obras que pueden funcionar perfectamente como referencia, y les decía, para un público más adolescente, los cuentos, los relatos cortos. Y lo interesante de estas que mencionas también es que incluso hay versiones para cine, y no solo versiones de cine antiguas, sino versiones en el cine más, o sea, modernas, más cercanas a nosotros, y esto significa que, como tú dices, no hay, o sea, son lecturas que no pierden vigencia y que además se adaptan bien para contarlo, ya sea para que lo leas o para que lo veas, o incluso para que lo escuches, ¿no? O sea, son historias sumamente interesantes. Entonces, Stephen King, ¿quién sería el siguiente? Ok, te van los siguientes, y a lo mejor me paso de los 5, ¿eh? Okay. Uno que ahorita está revitalizando el género del terror sería, por ejemplo, Joe Hill, que Joe Hill pues ha bebido de la vena artística del papá, pero ha forjado su propia carrera a mérito propio. Joe Hill es el seudónimo en realidad del hijo de Stephen King. Oh, okay. Pero original, ha recibido, por ejemplo, premio Eisner de cómic y de novela gráfica. Ha sido también premiada, sus obras han sido aclamadas, han sido adaptadas incluso para serie. La más reciente, por ejemplo, que adaptaron para Netflix era la de Nosferatu, que es una de sus obras donde habla de una especie de vampiro psíquico. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Por qué digo que está revitalizando el género del terror? Porque si tú lees una obra de terror, pues el ambiente es como que muy continuo. Las emociones y sentimientos del ser humano que se presentan ahí van en un rango limitado. Cuando tú lees una obra de Joe Hill, se abre todo el panorama. ¿Por qué? Porque así es la vida del ser humano. Todo emociones y sentimientos que van cambiando de un momento para otro. Entonces lees la obra de Joe Hill y en un momento estás sintiendo miedo, sientes pavor, luego te estás carcajeando, te ríes, viene lo absurdo, viene un momento triste y luego otra vez el miedo. Y esto puede causar, si es bien trabajado, un efecto que amplifique el miedo. ¿Cómo? Relacionándolo con nuestra vida cotidiana. Es más cercano a nosotros. Como por ejemplo, Lizzie en su momento que salió la película de Actividad Paranormal, que nos habían, que salieron ahí con la parte de la publicidad de basado en un hecho real. Entonces, realmente la película, si la ves de manera objetiva, no tendría por qué dar miedo, hasta quizás las escenas finales. ¿Qué es lo que nos causa esa emoción, ese sentimiento? Que se parece a nuestra cotidianidad, que podríamos ser nosotros los que estén siendo captados por la cámara, ¿no? Nuestra vida cotidiana. La lista continúa. Clive Barker, sobre todo más famoso en los 80s, recordarás, Lizzie, en algún momento, a ver si te tocó, la película de Hellraiser, que es una adaptación de, para mí, su mejor obra, El Corazón Condenado. No me tocó, Tony, porque yo nací en el 2000. No. Sí, claro. Voy a hacer el intento. Quizás tus papás o abuelos, Lizzie, quizás. Bueno, ahí está Clive Barker. Clive Barker es más conocido, por ejemplo, en Europa más que en América, más que por los seguidores así como que de culto, los fanáticos de terror. Y tiene relatos que han sido compilados dentro de antologías que han recibido premios nacionales e internacionales. Entonces, estas antologías de cuentos se llaman Los Libros de Sangre, que en el idioma original, en inglés, se compilaron en la cantidad de 6 libros, como de 4 o 5 relatos por libro, y en español se han publicado en 4 antologías, como si fueran solo 4 los libros de sangre. Tiene también, les decía, El Corazón Condenado, es una obra más famosa. Tiene también para varios públicos. Por ejemplo, tiene El Ladrón de Todas las Noches, que es una obra más del género fantástico, más acercado al público adolescente. Una que se llama Cabal, y ahí pueden encontrar una gran variedad, pero sobre todo en inglés. En español es un poquito, sí, difícil conseguirlo, pero vale mucho la pena. Bien, entonces tenemos Clive Barker. Más reciente, más cercano todavía a nosotros, Mariana Enríquez. Es una autora argentina. Les recomiendo sobre todo un libro que es una colección de 12 cuentos llamada Lo que perdimos en el fuego. Que ahí yo me enganché cuando en un libro que creo que tengo aquí en mis espaldas, por aquí debe estar, un libro que se llama Insólitas, donde hicieron una compilación de relatos de género fantástico y terror de autoras alrededor del mundo. No alrededor del mundo, sino latinoamericanas.
Ok. Encontré un cuento de ella que se llama La casa de Adela. Y a partir de La casa de Adela fue que me encontré con Lo que perdimos en el fuego, porque es uno de los cuentos incluidos en ese libro. Entonces, Mariana Enríquez, sobre todo, van a encontrar mucha crítica social a través del relato de terror y del género fantástico. Muy bien, Mariana Enríquez. Sí, ¿Qué? ya me diste la idea, el ángel de la perversidad. Ese es el concepto que manejaba Edgar Allan Poe. Esperemos que nadie aquí lo tenga nunca. Para salir en una serie de Netflix. Y mira, Lizzy, creo que lo que acabas de mencionar es importante también acotar. Me hiciste pensar, por ejemplo, en mis clases donde he leído de todo de lo que llegan a producir mis estudiantes. Y a veces me dicen, oye, ¿y no te asustas? ¿No te alarmas? Tranquilos. Todos los seres humanos tenemos esta parte, esta como atracción hacia lo desconocido y hasta dónde puede llegar el ser humano. Pero lo ideal es poder, por ejemplo, expresarlo, poder trabajarlo, ¿sí? Poder de alguna forma utilizar esto, por ejemplo, para pulir las habilidades de escritor que pueda tener un niño. Y no porque esté realizando una historia de terror significa que se va a transformar en un psicópata. Entonces yo, por ejemplo, tengo relatos donde el protagonista puede ser muy perverso y no significa que yo ande ahí por las calles empujando a la gente frente a los camiones. No tiene nada que ver, son cosas muy diferentes, pero es una forma de trabajar también las inquietudes que pueden llegar a tener los adolescentes, sobre todo en esos periodos de cambio, ¿no? Donde uno se desconoce a sí mismo, donde se pregunta, ¿y estos impulsos y esto que pienso es normal? ¿Lo pensará toda la gente? ¿Qué crees? Por eso hallamos un nicho en los relatos de terror, porque hablan acerca de estas inquietudes desconocidas, ¿no? Perfecto. Y bueno, Mariana Enríquez, ¿y algún otro autor que quieras recomendar? Sí, mira, yo diría que pensando en nuestro público diverso en la comunidad, vamos a concentrarnos un poquito más entonces en nuestro público adolescente y más infantil y vamos a poner unos ejemplos ya centrados en México. Yo pensaría para los adolescentes, por ejemplo, en un Bernardo Esquinca, que Bernardo Esquinca son uno de los pocos autores que se mantiene fieles al género que le gusta, que en este caso es el terror, combinado con también el detectivesco del misterio. Y tiene una novela llamada Toda la sangre, que aquí presenta un personaje, un detective conectado con el ámbito también sobrenatural y que además le ha servido para crear una saga, la saga Casasola, que todavía continúa. Y aparte tiene unos relatos muy buenos de terror. Recuerdo, por ejemplo, la antología que se llama Mar Negro. Mar Negro, perfecto. Por ahí hay otra que se llama Demonia. Bueno, entonces Bernardo Esquinca sería uno de los nombres mexicanos, uno de los más importantes de la actualidad. Y para un público más infantil, que también se pueda adentrar en este género del terror, yo pensaría en un Antonio Malpica. Antonio Malpica, que también tiene una saga de terror, y una de sus novelas que recuerdo en este momento sería 7 esqueletos decapitados. Excelente, Tony. Pues muchísimas gracias. No sé si quieras decir algo más, compartir algo más. No, únicamente agradecerte. Muchas gracias por la invitación, Liz, y sobre todo por esta iniciativa tan padre para acercar a toda nuestra comunidad a la lectura de este género, que a veces es incomprendido, pero que todos lo hemos visitado en algún momento y que nos ha dado tanto a los seres humanos. Y pues a los demás recomendarles no solo coman frutas y verduras, sino que también consuman el género de terror. Exacto.